Ya, ahora sí, estamos listos para comenzar. Felipe, Byron, Bastián, bienvenidos. Les cuento de qué va a tratar la clase del día de hoy. Va a tratar sobre técnicas para pintar mejor los escenarios o paisajes o distintos elementos que no son animados. Porque nosotros en unas pocas clases más ya vamos, bueno, les cuento que en unas pocas clases más nosotros ya vamos a comenzar a hacer dibujos animados. Y los dibujos animados llevan como elemento esencial siempre los fondos, que son los paisajes, el escenario que se puede ver en cada animación. Para que esto nos quede bueno, de la mejor calidad posible, yo les voy a enseñar algunas técnicas para dibujar mejor los fondos. Para no perder más el tiempo, vamos a ir de inmediato con nuestro programa. Y en el caso del día de hoy, vamos a trabajar con un programa que se llama Paint Tool 6. Este programa ustedes no lo tienen, pero los van a tener porque yo les voy a enviar el link para descargarlo. Pero pueden hacer lo mismo con cualquiera de los programas que yo ya les envié. Pueden hacer lo mismo, tienen las mismas, llegando a render, tienen las mismas herramientas. Tiene una rueda de color, como ustedes pueden ver allá arriba, tiene herramientas de pincel, los tamaños distintos que se pueden utilizar para el pincel. Tiene capas a este otro lado, tiene un navegador para moverse, para agrandar, ¿cierto? Reducir la imagen. Tiene herramientas similares. Ya, entonces les voy a enseñar distintas técnicas para pintar distintos elementos que nosotros encontramos en cualquier paisaje o escenario. Primero, vamos a aprender a dibujar un arbusto. Tengo un pincel del cual voy a seleccionar una versión más grande de tamaño del pincel. Y cuando yo quiero dibujar un arbusto, siempre comienzo por una forma básica, ¿cierto? Geométrica, puede ser un círculo, algo ovalado. Como los arbustos no tienen una forma definida, puede tener cualquier forma que no sea tan exagerada y comenzamos siempre por eso. Después vamos buscando los niveles de sombra, buscamos acá en el cuadrado de color un tono de color un poco más oscuro, le aplicamos una sombra y luego de eso buscamos otro tono más oscuro. Recuerden que tenemos la rueda de color donde nosotros escogemos el color y adentro está el cuadrado de color donde nosotros escogemos los niveles. Si queremos que sea un poco más gris, un poco más negro, un verde más intenso o algo más parecido más cercano al blanco. Entonces busco nuevamente, aplico ese tono de color más oscuro para colocar otro nivel de sombra y por último otro nivel más oscuro de sombra. Y ya tengo listo lo que es necesario para comenzar a... Perdón, tío, por... Se escucha cortado, no sé quién, Randall. Se escucha cortado, no sé si será un problema de tu internet o del mío. Pero los demás chicos, ¿me escuchan bien? Bastián, Sí, Felipe, Byron. sí. ¿Podría repetir esa parte, tío? Mira, Randall, no se te entiende nada, la verdad, pero puedes escribir por el chat. Ahí yo creo que va a ser más fácil, porque escribes tu pregunta, tu inquietud, y yo te lo respondo por escrito, porque no se te escucha nada.
por el chat por el chat del Zoom. Me escribes y yo te respondo. Ya, mientras tanto seguimos y volvemos a extraer el color más claro de nuestra figura con esta herramienta que es Gotario, que Gotario hay. El Gotario ustedes lo encuentran en cualquiera de los programas que yo les había entregado antes. Entonces, una vez que estamos listos con el color, extraemos el color, ya tenemos ese color para dibujar, le vamos a dar una forma con el lápiz, ¿cierto? Voy a achicarlo un poco por ahí, para que parezca como que tiene hojitas, como que es arbusto. Y posteriormente hago lo mismo, extraigo el color que es un poco más oscuro y comienzo a darle la forma. Le coloco líneas en forma como de culebrita, así. O también puedo colocarle algunas líneas como en forma de puntos. Entonces nuestro dibujo ya comienza a tomar la forma. Y lo mismo hago con el color que viene de más abajo, de sombra. Voy a dar acá. Entonces lo voy completando, ¿cierto? Y ya tengo la forma de arbusto. Extraigo por ahí algún otro color para apoyar. Y voy mezclando hasta que esta imagen hasta que esta imagen ya tiene la forma de arbusto. Alguien me pregunta si lo puedo repetir de nuevo. Claro, vamos a hacer un nuevo ejemplo, esta vez más completo. Ya vamos a dejar de hacer un arbusto y vamos a hacer un arbolito, siguiendo estas mismas técnicas. Primero, vamos a dibujar varios arbustos. Vamos a ver. Tenemos uno, tenemos otro. Por ahí, por ahí. Ya conseguimos tener la parte de arriba de un árbol y vamos a sacar un color café. Vamos a buscar un color café para dibujar el tronco. Por ahí yo creo. Entonces, el tronco siempre, de cualquier árbol, tiene que cumplir con una característica, siempre debe ser más ancho en la base que en la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? Que abajo siempre va a ser más grueso, ahí tiene el grosor, ¿cierto? Que la parte de arriba. Arriba siempre va a ser más delgado y abajo siempre va a ser más ancho. Esa es una característica que varía según el árbol. Hay algunos que son mucho más anchos en la base y mucho más delgados arriba, y algunos cuya diferencia no es tanto, es más, no se nota tanto, pero siempre existe, siempre está, y eso le da una coherencia a nuestro dibujo cuando lo realizamos. Entonces tenemos la base, ¿cierto? Y algunas ramas que siempre salen hacia los lados, pero tenemos ya la forma principal de nuestro árbol.
y solo nos queda aplicarle colores y niveles de sombra. Entonces, la primera etapa de niveles de sombra, vamos a buscar un color más oscurito acá en el cuadrado y vamos a pintarle una sombra. Por ahí yo creo. Vamos a buscar un color que sea más apropiado. Por ahí. Entonces, las sombras, ¿cierto? Siempre se proyectan hacia un mismo lado porque el objeto recibe la luz desde el lado contrario. Y en el caso de este árbol, las sombras se proyectan hacia un lado, pero en la parte de arriba, donde están las ramas, la sombra lo va a tapar por completo porque las ramas y las hojas del árbol proyectan una sombra sobre la parte superior, que es esta. Le buscamos un segundo tono de sombra para que tenga más volumen. Y ahí le dibujamos su segundo tono de sombra. Y ahí sí, nuestro árbol ya comienza a tomar más forma. Y ahora dibujamos también dos tonos de sombra para la parte verde. La dejamos, voy a subir el tamaño del pincel, por ahí, una sombra, ahí hay otra. Ustedes pueden ver, esto es súper al azar, no hay una mayor... esta parte del inicio, donde se aplican los colores, no hay mayor énfasis en los detalles pequeños, sino que aquí todo lo que es grande se hace de forma rápida y los detalles se empiezan a colocar después, más adelante, cuando terminamos de colocar los colores. Ya, por ejemplo, aquí ya tenemos todos los colores que vamos a utilizar y ahora vamos a colocar los detalles. Vamos a ir a la parte verde, extraemos, seleccionamos un pincel más pequeño y comenzamos a hacerle estas formas que nos dan la impresión de que fuesen hojas, de que fuese vegetación. Unas líneas por ahí. Aquí hay otras. Y hacemos lo mismo. Si alejamos, podemos ver que ya está comenzando a tomar forma de árbol. Pasamos al siguiente color. Siguiente color que utilizamos como nivel de sombra. Y comenzamos a colocarle detalles con este color. Colocamos, seguimos avanzando. Y lo importante es que todas estas líneas se ven medias rectas, ¿cierto? Como los primeros, con las que quedaron con los primeros con las primeras pinceladas que le puse, no quede ninguna y que todas estas partes donde hay líneas rectas sean finalmente invadidas por estas formas que yo estoy haciendo con el pincel, con estos pequeños puntitos, para conseguir la impresión o el efecto de que esto es vegetación.
Por ejemplo, ahí está todo ese borde recto y yo le voy colocando estas figuritas para que parezca vegetación. Voy agregando. Y es lo mismo que hicimos acá en el primer ejercicio, o algo parecido. Extraigo colores más claros y relleno algunas partes donde hay más sombra. Y si me alejo ya tengo el arbolito, ¿cierto? Que ya se puede percibir como tal, como un árbol. Y ahora me queda dibujar el tronco. Antes de dibujar el tronco, le voy a hacer otro ejemplo de tronco. Aquí al lado voy a dibujar la forma de un pedazo de madera. Saco la parte clara arriba y la parte sombreada, obviamente, abajo. Entonces tengo la forma principal. Voy a buscar un color también porque se supone que es un tronco que está cortado, ¿cierto? Cuando se corta la madera, la parte de adentro siempre tiene un color un poco más claro. Y aquí tengo la forma del tronco, ¿cierto? Sin detalles. Ahora yo les voy a colocar los detalles que van a conseguir que esto realmente parezca madera y no un dibujo básico. Entonces, para que parezca madera, al igual que la parte de las hojas, para que pareciesen hojas, yo tuve que trabajar con las texturas, colocarle detalles, y aquí lo mismo, pero esta vez los detalles van a ser con líneas, en vez de dibujar como guatitas, va a ser dibujando líneas delgadas que imiten la forma de las estrías que tiene la madera, que la madera tiene estrías, tiene líneas que la recorren con la parte iluminada, por ejemplo. Hago alguna de estas, saco este color de sombra y hago lo mismo acá arriba. Coloco estrías y ya va tomando, ¿cierto? Poco a poco la forma de la madera. Saco el color de la sombra que está más abajo y comienzo a complementar. Y esto se va asemejando cada vez más a la madera. Por ahí, y ya que ocupé el color más oscuro, voy a buscar un color más oscuro todavía para colocarle la sombra. A ver si queda por ahí. Está muy por ahí. No, está muy claro. Saco el color y busco un tono un poco más oscuro. Ahí sí. Para la sombra en la parte de abajo. Entonces, con estas líneas yo voy consiguiendo obtener la textura que tiene la parte de afuera del tronco, que es la corteza del árbol. Y ya que tengo todo lo que es sombra,
voy a ir a este color que es más claro, que es el tono que está en la parte intermedia, lo extraigo y con ese tono claro voy a hacer zonas iluminadas acá abajo donde está la parte más oscura. Entonces voy sumando y así el tronco se va viendo más realista. Lo mismo acá arriba, donde tengo la zona más clara, extraigo el color y como no hay un tono más claro, busco uno que sea un poquito más claro, aquí en el cuadrado, solamente un poquito, un poco más arriba. Y una vez que lo tengo, comienzo a aplicar este color en mi dibujo. Ahí está. Entonces, primero el borde superior, con este tono más claro. Y ahí, ¿cierto? Voy rellenando hasta que ya tiene la textura de la madera en la parte externa. Y para terminar, la parte donde está el corte de la madera, extraemos el color, le sacamos un tono un poco más oscuro y le dibujamos también las estrías que tiene al interior, pero las estrías de esta parte son en forma de anillos. Que nacen desde el centro de este tronco. Entonces ahí utilizamos un color un poco más oscuro y vamos a buscar otro tono más oscuro para la parte de abajo. No. Extraemos el color, buscamos el tono más oscuro. Ahí sí. Para la parte de abajo, que es donde se proyectan las sombras. Entonces está ahí. Y buscamos por último un tono más claro para la parte de arriba. Y esto también va a permitir que nuestro dibujo, que esta parte de nuestro dibujo tenga mayor volumen. Se puede ver con mayor volumen en su superficie y no se vea como algo plano. Entonces lo tenemos listo. Y esa es la forma de dibujar o de pintar la madera a grandes rasgos. Aquí se lo hice bien completo porque ahora vamos a hacerlo de forma más rápida aquí en el mismo tronco. Extraigo los colores, ¿cierto?, de las sombras y voy colocándole detalle. Pues esto puede ser hecho de forma rápida o sea, rápida en el sentido de que no tomarse mucho tiempo en colocar los detalles, o puede ser de forma muy minuciosa, si ustedes quieren, demorándose y tomándose todo el tiempo necesario para que su dibujo quede lo mejor posible. Entonces tenemos esto y ya que tenemos el color oscuro, buscamos otro tono un poco más oscuro para dibujarle las estrellas en las partes más sombreadas.
Entonces tenemos listo este tono. Y listo, ya tenemos pintado, ¿cierto? El tronco. Y solo le faltaría colocarle algún nivel de más claridad. Por ahí. Y ahora sí, me alejo y tenemos nuestro árbol listo. Entonces ya sabemos cómo pintar la vegetación y cómo pintar la madera. De esta forma ustedes pueden hacer dibujos grandes, ¿cierto? Paisajes donde, donde incluyamos este tipo de elementos de bosque que les van a servir de mucho. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿O todavía hay dudas? Yo entiendo. Bien. Ya. Entonces, vamos con lo siguiente. Por ejemplo, cuando quieras dibujar cualquier cosa, primero se comienza por la forma. Yo voy a hacer una casa de madera y uno de los primeros herramientas a utilizar es las herramientas de tamaños para nuestros pinceles. Nosotros vamos a ir modificando los tamaños según la necesidad y lo primero es hacer la forma. Entonces yo voy a hacer la casa, ¿cierto? La voy a armar. La veo más o menos así. Y aquí ya tengo la forma de la casa. Entonces, vamos jugando con los niveles de luces y de sombras. Y el tono más claro siempre lo vamos a dejar para la parte superior, que es el techo, porque el techo siempre recibe directamente la luz del sol. Y para las demás caras vamos a utilizar tonos más oscuros, por ejemplo, como acá. Y para la otra cara, otro tono un poco más oscuro. Entonces tú puedes ver que ya se puede ver, se puede percibir la forma de la casa, aunque esté solamente con 3 colores y todavía no se puedan ver los detalles. Tenemos este tono oscuro para un lado de la casa y ese tono lo podemos volver a reutilizar acá en otras caras. Ahí, como pueden ver, ya le dibujé un alerón. Lo mismo acá. Coloco otro color. Y acá lo mismo. Si yo empiezo a ver que ya necesito de tonos más oscuros, busco otro color más oscuro, otro tono más oscuro y comienzo a colocarle sombras. Y si quiero colocar ventanas en un paisaje de día, diurno, lo puedo hacer con un color oscuro. Comienzo con un color oscuro. Como por ejemplo, voy a colocar una ventanita acá. Una ventana pequeña. Acá abajo hago lo mismo. Lo relleno y no importa tanto que quede tan perfecto porque después lo vamos a ir corrigiendo. Ahí, por ejemplo, lo lleno con negro. Por aquí lo mismo.
Y si encuentro que está, ahí voy a colocar una ventana pequeña. Entonces, ahora para mejorar esto, voy a hacerle marcos a las ventanas. Y con eso voy a mejorarlo todo. Puedo hacer los marcos de color naranja. Y aquí en los marcos me preocupo de que quede bien hecho para que la parte de adentro se comprenda bien. Se ve ordenada. Ahí tengo un marco, ¿cierto? Acá abajo me sobró una parte, así que la borro con el mismo color de la madera que está alrededor. Y como en este lado tengo que dibujar los marcos, pero este lado es un lado que está más sombreado, voy a buscar un tono un poco más oscuro. Y ahí que lo tengo, ahí. Y ahora sí, hago los marcos con ese tono que es un poco más oscuro, porque ese lado de la casa está más sombreado, tiene más sombra. Y por último, su línea del medio. Lo mismo acá. Listo. Ya tenemos un avance con la casa, ya la podemos ver con mayor detalle. Y lo siguiente puede ser tomar este tono de sombra y comenzar a dibujarle tablas. Es una casa de madera y yo comienzo a dibujarle tablas. Las líneas que separan a una tabla de otra. Y a estas líneas me voy a acercar. También le voy a colocar un tono más claro. Extraigo el color. Busco este tonito que es un poco más claro. Y comienzo a dibujarle también ese tono de iluminación en la parte en donde se juntan las tablas. Le coloco a todas estas líneas. Y si nos alejamos vamos a poder ver que esta pared ya tiene textura, no es una pared, no se ve como una pared plana, ya tiene la forma de las tablas. Por último, la sombra en la parte inferior. Y lo mismo con los marcos, le buscamos un tono más claro, un poquito más claro, y le colocamos esta parte iluminada. Y también le buscamos un tono para la parte sombreada. Ahí abajo, ahí. Y ahí. También podemos colocarle otro tono intermedio. Y ya tenemos un lado de la pared, ¿cierto? Con textura. Podemos hacer lo mismo acá en el techo. Sacamos un tono un poco más oscuro. Podemos ir dibujándole estas líneas. Y le vamos colocando líneas intermitentes para simular que esto se trata de un techo de tejuelas de alerce o algún material parecido.
colocando estas líneas. Y buscamos también un tono más claro para una parte, para la parte más iluminada. Siempre todos los objetos que nosotros pintemos van a tener una parte más iluminada y una más oscura. Y ese es el juego que nosotros tenemos que ir haciendo con los colores, que es ir buscándole su tono de luz y de sombra a cada uno de los colores. Por ejemplo, ahí manejo y este juego de colocar tonos de luces y sombras le va dando volumen a nuestro dibujo. El efecto de que no se vea plano como un dibujo básico, sino que se vea con forma. Entonces tenemos el techo y a este lado, a este otro lado, podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Que es ir colocándole tablitas. Profesor, me voy ¿Sí? a tener que retirar. Felipe, Sí, espérenme un poquito, chicos. Ya, tú te puedes retirar, pero se nos está acabando el tiempo, chicos, y les voy a enviar la invitación a lo que se nos corte. Yo les voy a enviar la invitación para la segunda parte, para conectarnos y seguir con la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver edificios, cómo pintarlos y cómo colocarle distintos efectos de reflejo, en los vidrios, ¿cómo se llama? De cómo colocarle luces a una casa o a un edificio, en un paisaje nocturno, cómo obtener el efecto de brillo, de iluminación. Felipe, si se te vas a retirar, te esperamos hasta la próxima clase. Vamos a compartir en el grupo la grabación después para que puedas ver la clase hasta el final. ya, gracias. Ya. Entonces tenemos la casa, ¿cierto? Con forma. O sea, con una forma ya no se ve como un objeto plano, pero conseguimos dibujar una casa a la cual ustedes, si quieren, le pueden agregar más niveles de sombra para que se vea para que se vea mejor, pero todo lo conseguimos, ¿cierto?, a partir de dibujar la forma principal, rellenarla con los colores principales y después de eso ir sumándole los niveles, los distintos tonos de luces